Hola, mira, acaba de terminar una semana que para el mundo cristiano a nivel mundial es una semana de celebración y muchas veces en esa celebración pues se vuelven así como días de mucho dolor, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, en México, hay una celebración muy famosa en una de las delegaciones. Y alguna vez por ahí escuché la entrevista que se le hace a la persona que representa o intenta representar a Jesucristo. Y entonces le preguntaron qué cambios, qué cosa, y nada más el muchacho dijo, pues sí, como que ahora sí que antes de representarlo, sí, como que traté de hacer las cosas bien, pero me llamó la atención antes de, sí, él ahí explicó lo que probablemente hacía, pero el punto es que nosotros, que somos cristianos, que creemos en Jesús y que la meta, el punto es vivir como Jesús vive, ¿sí? Y yo no lo pondría como a lo mejor me equivoqué en decir meta. Ese es el objetivo a diario. Ese es el objetivo a diario. A diario ser más parecidos a Jesús, a diario tener esa comunión con el Padre como Jesús, a diario vivir con esa convicción que Él tuvo como hijo, porque a veces se batalla mucho en conceptualizarnos como hijas. Entendemos muy bien que en algunos casos, pues a lo mejor el padre terrenal o los padres, perdón, no han sido la mejor representación, o porque estuvieron ausentes físicamente o ausentes emocionalmente, o porque probablemente fueron unos padres violentos, no solamente hacia los hijos, sino entre ellos, o porque probablemente no fueron violentos y a lo mejor dieron todo lo que ellos podían, pero no se dieron así, ¿no? Así a los hijos, a sí mismos. Y esa es la gran diferencia con el Padre Celestial. ¿Cómo se da? Él se da, Él se vacía, porque a fin de cuentas, Cristo es Hijo y es Dios. Y el pasaje o uno de los pasajes que se compartieron el domingo fue Isaías 53. Y al predicador lo que le llamaba la atención era que fue quebrantado. Y me gustó mucho lo que se explicó en cuanto al quebrantamiento. Se nos comentó que el quebrantamiento es una palabra de raíz latina y que significa agrietarse, romper con violencia, algo violentamente, un crujir. Entonces, la palabra ahí en Isaías, que la vamos a estar viendo, habla de ese quebrantamiento. Para poder explicar o ampliar más bien lo que se nos compartió el domingo, que el domingo el mensaje era avivamiento versus quebrantamiento. O sea, una vista, ¿no? Como un espejo de ver hacia dónde vamos. Ya llevamos varias semanas hablando sobre avivamiento. Y la parte primera que quisiera mencionarte es que no tengas en tu mente que puede ser algo repetitivo. Si hasta este momento Dios nos está hablando sobre avivamiento, no sé qué hayas pensado, pero personalmente pienso cuánto lo necesitamos. O, como se nos dijo en el mensaje de hace 15 días, cuán muertos estábamos. Aún leyendo, aún adorando, aún alabando, aún orando, en ocasiones puede ser algo muy mecánico. Y no lo digo porque piense en otras personas, pienso en mí misma. A mí también me ha pasado, que viene a ser algo muy mecánico, ya lo hago porque sé que es cómo se hace. Y el mejor ejemplo que tengo para explicar algo mecánico es cuando estás manejando. Si tú eres una persona que maneja, llega un momento que no estás pensando primera, segunda, tercera. No, si es un coche de velocidades, cuando uno empieza a manejar, que lo mejor es aprender en uno así, uno va primera, segunda, tercera, y si tiene cuarta, no, reversa hacia abajo y para. Y bueno, en un automático la verdad es muy sencillo, pero aún así tienes que cambiar el automático de caminar a reversa o a alto, ¿no?
Entonces, son ciertos actos que están a veces, o están ya más bien, cuando tiene uno muchos años manejando. Yo tengo toda la vida manejando, seguramente empecé a manejar antes de que muchas de ustedes nacieran. Aprendí muy jovencita, pero tengo muchísimos años. Entonces, llega un momento que ya no piensas, aunque sea estándar, no vas a pensar si estás metiendo primera, segunda, simple y sencillamente se mecanizó tu cerebro con oír el cambio de la del ruido del motor y bajas la mano y cambias la velocidad, ¿sí? Y en un automático, bueno, pues es algo totalmente diferente. También el cerebro se mecaniza porque si tú estás en que quieres ir hacia atrás, bueno, vas a meter reversa, pero no estás pensando. Es algo mecánico, ya entre cerebro, movimientos de manos, movimientos finos, entre ver, voltear, aprendes a espejear derecha, izquierda, el retrovisor. O sea, es algo muy mecánico. Ahora, eso en ocasiones tenemos el peligro, y creo que muchos lo hemos vivido, y a lo mejor alguna de las que está oyendo lo está viviendo, que así es como se lee y como se ora o se platica con Dios, muy mecánico, ¿sí? Y a veces cada quien tenemos nuestra personalidad y las palabras muy comunes que uno tiene para hablar con Dios. Entonces, Dios está tan interesado, nos ama tanto, esa parte siempre me va a impresionar de nuestro Señor, que es tal el amor que Él tiene hacia nosotros, que siempre va a querer venir y sacudirnos y decir, aquí estoy. No hagas nada mecánico, disfrútame porque yo te disfruto. Escúchame porque yo te escucho. Háblame porque yo también quiero hablar. Y muchas de nosotros que hablamos tanto, yo me incluyo también, actuamos como si en lugar de 2 orejas trajéramos 2 bocas y un solo oído, ¿no? Entonces, a veces las cosas son mecánicas, son cotidianas, se hacen porque se deben de hacer. Y el punto que quiero aquí, o el que estoy hablando, es que tanto que Dios nos está hablando de avivamiento es sencillamente porque lo necesitamos mucho. Porque el que nos conoce sabe cuál es nuestra condición. A él no hay nada que le sorprenda. Cuando has leído la palabra y de repente entiendes algo, yo me emociono. Y digo, wow, esto no lo había entendido. Y a veces lo has leído y leído, pero llega un momentito en tu vida personal con Dios que Él abre algo de revelación, así como que descorre una cortina para ver una enseñanza. Y bueno, yo sí me emociono, así, ay Señor, esto no lo había visto y lo tengo que volver a leer y lo tengo que volver a revisar. Yo no soy una lectora de velocidad, no soy una lectora de velocidad, yo soy una lectora no sé cómo se llama esta carrera donde la gente no corre, sino nada más yo veo como que los pies los hacen a un lado, pues, y hacen mucho movimiento y se van moviendo así. Y yo siempre había dicho, esa persona cree que corre. Yo soy así, yo creo que corro, pero no corro en la palabra. Y hasta que alguien me explicó que es mucho más ejercicio el que hace esa persona que cree que corre a los que tienen velocidad. Lo único que quiero ejemplificar, que podemos haber lectores de distinta índole. Yo soy lenta. Puedo leer muy rápido, pero soy lenta para leer porque me capturan muchas cosas de la palabra. Y eso no implica que en algún momento yo caiga igual en lo mecánico, en la cotidianidad. Entonces, al estar hablando Dios tanto de avivamiento, es simplemente, yo lo veo así como un esbozo de la eternidad, diciéndonos cuánto me necesitas, pero cuánto estoy dispuesto a hacer por ti. Y llegando a Isaías 53, que fue el pasaje que el pastor le llamaba el quebranto, le capturaba la palabra quebranto, para hablar esta tarde, que es muy raro el nombre, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor está sorprendida porque dice quebranto, ups, y yo, ups, lo tomo como sorpresa, pero me explican que también es la regué. Creo que puede aplicar las dos en lo que vamos a ver hoy. Quebranto, ups. Bueno, la palabra que queremos desarrollar esta tarde y ampliar un poquito de acuerdo a lo que ya Dios nos dio a través del pastor y que tú estás revisando en colecciones todos los días, es la palabra experimentado. ¿Por qué ups? Porque si nos medimos, con el único que nos podemos medir es con la palabra y Jesús. Yo todavía no soy una experta en quebranto. Y el otro punto
cuando yo estaba leyendo, de hecho, en esta ocasión sí, mi esposo, el sábado me empezó creo que el sábado, como tuvimos días un poco libres, estábamos desayunando y estaba muy contento de lo que Dios le estaba diciendo y me estaba diciendo, es que mira, Linda, en Isaías, que no sé qué. Y yo a la hora que lo estaba escuchando, dije, wow. Pero desde ahí me capturó experimentado. Y él me estaba hablando del quebranto. Y luego me explicó lo del rey Usía. Dije, wow, eso está bárbaro, ¿no? Estaba yo fascinada escuchando. Y si mi medida y tu medida, o nuestra medida, voy a hablar en primera persona, pero para que te incluya, ¿sí? Si mi medida, por favor di, si mi medida es la palabra y es Jesús, todavía no soy una experta en quebranto. Ups. Y entonces ahí ya me dijeron que puede ser sorpresa y ups, la regué. Pensaba que ya. ¿Por qué pensaba que ya? Ahorita cuando me explicaban eso me daba mucha claridad algo más. Porque yo creo que todas hemos vivido cosas muy, muy difíciles. Hace unos años, una de las cosas difíciles que sí comparto, porque no comparto lo que vivo difícil, normalmente es algo, es parte de mi personalidad. Alguien me dijo, pastora, he visto lo que has vivido últimamente y qué duro está. Y entonces en ese momento me hizo recapacitar. Había pasado algo físico en la vida de mi esposo, no recuerdo ya qué. Mi papá había partido a la presencia del Señor y mi hermano estaba hospitalizado con un diagnóstico muy difícil. Cuando esta persona me dice eso, porque eso fue mi padre, para mí fue el 26 de octubre, oficialmente fue el 2 de noviembre, mi papá se fue con el Señor el 2, pero para mí yo siempre tomo en cuenta el 26 porque es cuando nosotros le decimos la gravedad de su caso y la doctora nos dijo, tienen que decirle tal cual está, de lo grave, el cáncer tiene metástasis en hombro, tiene metástasis en pulmón, 3 metástasis y lo tienen que decir. ¡Ah! Qué fuerte es, porque mi papá estaba ahí en la casa con nosotros y pues ni modo, ¿verdad? Teníamos que hablar con él. Entonces la doctora se fue ya anoche, mi papá se quedó dormido y en cuanto oímos que despertó, fuimos mi esposo y yo, lo saludamos y le empezamos a explicar. Le decía a mi esposo, ¿qué hago? Tú, Linda, tranquila, aquí voy a estar. Y a la hora de explicarle a mi papá, claro que lloramos porque el pronóstico no se sabía el tiempo, como la doctora dijo, el que tiene la última palabra es Dios. Entonces le empiezo a decir, papá, la doctora comentó esto, tienes acá, tienes allá, X o Z. Y empezamos a llorar. Y me dijo la doctora también, y le tiene que decir a sus hermanos. A usted médicamente se le considera como la cuidadora primaria, porque es la que ahí está. Y entonces le dije a mi papá, hay que hablarle a los muchachos. ¿Con quién hablamos primero? Y mi papá me dijo, con David, que es el mayor. Con cada uno me fue diciendo primero uno, así, con todos, con los 6, bueno, yo estaba ahí presente, con 5, y con todos lloró ese 24 de octubre. Y entonces colgamos y entonces me agarra acostadito ahí todavía y me agarra de la mano y me dice, hija, no voy, me llevan. Y nos atacamos, porque él era muy risueño, así como me ve que yo me río tanto, mi papá era igual. Y entonces, tomados de la... Y mi papá dice, sí, hija, yo no me quiero ir. Y ese día fue un día tan hermoso, con muchas emociones, avasallándose en mí y en mi papá y en mi esposo, estábamos los 3. Platicamos de mi mamá, platicamos de los muchachos, platicamos de lo que él vivió en su ministerio. Bueno, no saben, miren, platicamos, cantamos, chismeamos, volvimos a llorar, volvimos a reír. Para mí, ese es mi día que Dios me permitió vivir con mi papá. ¿Cosas difíciles? Sí, pero cuando tú vienes y te mides con lo que hizo Jesús de un experto en quebranto, o sea, el experto en quebranto sabe distinguir, aquí va lo hermoso. El experto en quebranto sabe distinguir que el quebranto es por un beneficio. Y es ahí donde batallamos, es donde cabe el ups. Porque normalmente
Y a mí me ha pasado, me pasa un quebranto y sí, lloro. Y luego, ¿por qué? Nunca he preguntado por qué a mí, nunca. Porque yo siempre pienso, ¿por qué a mí no? ¿Quién soy yo? Yo soy hija de Dios como tú, exactamente igual, ¿sí? Tenemos los mismos privilegios, las mismas responsabilidades. Pero sí, a veces yo creo que has escuchado que se pregunte nada más para qué, nunca por qué. No estoy de acuerdo porque bíblicamente no tenemos una base para el para qué y no el por qué. Simple y sencillamente yo digo, ¿por qué, Señor? Dime, tú me vas a decir cuál es el propósito, pero ¿por qué? ¿Y por qué si tengo esta libertad? Porque quiero que me muestre dónde andamos, cómo andamos, ¿sí? Que era lo que el domingo también Dios guiaba para orar, ¿no? Que nos diga qué es lo que necesitamos cambiar. Y que decíamos, es muy fácil ver los errores de los demás, pero qué difícil es ver tus propios errores. Entonces yo por eso sí tengo la libertad, no sé si tú la tengas, de decirle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es necesario? Bueno, pues experimentado implica exactamente esto, ser un experto, pero a la vez que es experto, discernir. Entonces, ¿cómo me puedo hacer experta si no sé el por qué? Ahora, fíjate, encontré en Nueva Traducción Viviente, me encantó lo que Nueva Traducción Viviente dice. En cuanto a este versículo 3, Nueva Traducción Viviente lo dice así. Te voy a leer la versión 60 y te leo después la Viviente. Dice 53, 3 de Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando dice experimentado habla de experto, ¿sí? Pero también es muy interesante las primeras dos palabras, despreciado y desechado. O sea, cuando se habla de despreciado, o sea, se le dio y esto es muy fuerte para ser Jesucristo, se le dio un desprecio o sea, tuvo que dar un paso de desprecio a la condición de lo que Él es Dios. Y vino a la tierra, a su creación, a tomar forma de su creación y a vivir en su creación. O sea, Él es Dios. No sé si alcanza, o sea, para mí Él es Dios, por favor. ¡Qué capacidad de obediencia! ¡Qué capacidad de amor! Por eso siempre me ha fascinado y me has oído 20.500 veces y me vas a oír millones de veces hasta que Dios me lleve a su presencia. Me sorprende. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¡Qué forma de amar! Se le despreció, se bajó, Él decidió bajar y ser como hombre. Dice, y desechado, como hecho a un lado, fíjate, es desechado, entre los hombres, varón de dolores. Varón que se volvió un experto en el dolor. Y dice, y como que escondimos de él el rostro, fue otra vez, dice, menospreciado y no lo estimamos. Despreciado, hecho a un lado, se le dio un precio mayor. Ahora, te leo, me gustó mucho cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, fue despreciado y aquí traducen desechado como rechazado. Y es parte de los significados de desechado. Hombre de dolores, conocedor, fíjate, esto fue lo que me fascinó, por eso se los quería leer. Conocedor del dolor más profundo. ¿Por qué Dios me capturó en experimentado? Me capturó porque dije, yo no he vivido a ese nivel un dolor. He vivido y estoy viviendo dolores muy, muy fuertes, pero nunca al nivel del experto, que es Jesucristo. Y es a donde quiere llevarnos. A que la próxima vez que venga un dolor, disciernas el bien por el cual es. Porque fíjate cómo dice, conocedor del dolor más profundo. Y aquí uno se pusiera a preguntar, ¿qué dolor más profundo? El Padre lo desechó para que viniera.
porque al final dice, con todo eso, ahorita lo leemos, pero aquí yo conecto el 3 de experimentado con el 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Porque ahorita vamos a ver con todo qué. Y así, todavía. Entonces, es experto por todo lo que está entre el 4 y el 9, y aún con todo eso, Jehová decidió. Entonces, aquí también entra mucho entender la soberanía de Dios. Que creo que a veces nosotros como personas es con lo que más nos peleamos. Ahí el por qué no es quiero saber qué vas a hacer, sino ¿por qué? Yo que ahora. Porque muchas veces eso nos pasa. Enfrentamos un dolor y sacamos el currículum vitae. Te sirvo aquí, estoy yendo me conecto todos los días. Yo sí oro, yo sí leo la Biblia, yo sí ayuno, yo ofrendo, yo diezmo, yo ayudo al necesitado. Y por eso el ups. Con todo lo que Jesús sufrió, y ahorita lo leemos con calma, aún así, Jehová Dios decidió, experto en quebranto. Ahora, te termino de leer el verso 3. No sé cuánto tiempo llevo, a ver ahorita si me dicen. Dice, conocedor del dolor más profundo. Fíjate qué fuerte cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente el 3. Dice, nosotros le dimos la espalda, wow, y desviamos la mirada. La 60 dice, como que escondimos de él el rostro. Nosotros le dimos la espalda y desvié la mirada. Por eso, como que escondimos de él el rostro. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Hoy Dios nos quiere mostrar esto, porque ¿qué crees? Está avivando nuestro corazón en un nuevo amor y en una nueva pasión y en una alegría por Él. Por eso es importante entender todo esto. Esto no es para ponerse triste, esto es para aprender. ¡Wow, Señor! ¡Cuánto amor! Me fascina esa frase. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Y termina, fue despreciado, ¿sí? Como dice aquí, menospreciado, que es sinónimo. Pero ve lo que dice acá en la viviente. Y no nos importó. ¡Oh! ¡Ups! O sea, ¿qué es lo que quisiéramos dejar, señoras, señoritas, jóvenes, esta tarde? Que le demos un valor a la obra de Jesús. Un valor a la sangre derramada. Un valor a la decisión del Padre. Para que cuando tú y yo vivamos quebrantamiento, seamos unos expertos. El experto, aquí, el experto, no se negó. De hecho, dice en Hebreos que por lo que padeció, por lo que vivió, ahí aprendió obediencia. El experto sabe que por lo que vive, puede bajar la guardia, puede bajar los guantes, en lugar de estar viviendo ahí peleándose con Dios. Porque a veces hay gente que se la vive discutiendo con Dios y en lugar de disfrutarlo, discute. Qué bueno que yo no soy Dios, porque yo me cruzaría de brazos y les diría, a ver hasta cuándo estás de berrinchudo, porque no te voy a sacar de ahí. Y sí se los diría, se lo haría sentir en el corazón. Si yo tuviera oportunidad, gracias a Dios, ninguna de nosotros somos Dios. Es más, algunos me los nalguearía, darían unos buenos trancazos a estos. Gracias a Dios no lo somos. Entonces, dice aquí, me encanta, y no nos importó. Bueno, personas que conocemos a Jesús, que le amamos, que oramos, que leemos, que ayunamos, que hacemos todo, hay momentos que nuestra actitud es como si no nos importara, es lo de menos. Por eso renegamos, por eso peleamos, por eso discutimos. ¡Ay, no entiendo por qué! A mí en lo personal, no creo que sea palabra, no sé realmente cómo se le dice, pero el ash a mí se me hace como un rezongar. A lo mejor estoy mal, les prometo que consulto qué es el ash, que me expliquen qué es y una vez que me expliquen yo les digo, ¿sí? Entonces, fíjate,
no nos importó. Entonces a veces conocemos, hemos vivido, doblamos rodilla, hacemos todo, pero a veces no nos importa. Y ahí es cuando caemos en la cotidianidad, en el tedio, en el, ay, a ver quién, a ver cuándo, ay, es que la alabanza se desentonó, ay, es que el mensaje fue muy largo, ay, cuando yo pienso que es tan cortito el tiempo que estamos en un lugar congregados todos, actualmente es menos, porque nada más venimos una vez a la semana, por precaución, por protocolo, por lo que gustes y mandes, porque la violencia, en lo personal, yo no estoy de acuerdo en presencial entre semana, porque mucha gente no tiene coche, se tienen que ir en camión. A mí eso sí me inquieta, a mí eso sí me preocupa, reconozco eso. Entonces, a veces esas reactitudes, esas reacciones son impresionantes. Te quiero comentar algo que me dio mucho gozo este domingo. Cuando Dios nos dio oportunidad de subir a la plataforma y empezamos a orar, desde la plataforma, toda la congregación, toda adorando. Impresionante. No fueron 3 maromas en el aire, nadie se cayó, nadie tuvo risa, nadie rodó, nadie, no sé si alguien sentiría fuegos o no lo sé, eso es muy personal. Toda la congregación adorando. Era algo tan pesado lo que se sentía, tan pesado. Ahí es donde nos está despertando, ahí es donde nos está llevando al avivamiento. Ahí es donde se hace a un lado la muerte, un mal olor de carne, y ahí es donde entramos a la vida eterna. Siempre estamos, es simbólico. Es donde disfrutamos lo que ya somos. Entonces, la invitación de esta tarde, ojalá y no digas, ay, ¿cómo se te ocurre? A que nos volvamos unas expertas en quebranto. Que cuando venga el quebranto, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? No es de reclamo, enséñame. El por qué es de enséñame. Porque el para qué, siempre la gente dice el propósito. Sí, el propósito ahí está, pero yo quiero ser transformada. No sé si con esto queda un poquito más claro, lo del experto. ¿Sí? Conocedor del dolor más profundo. Hay otra traducción que dice de experimentado en quebranto. Espérame. Habituado al más amargo sufrimiento. Habituado. ¿Has probado los chocolates amargos que no son dulces? Eso es nada. Mejor otro ejemplo. ¿Alguna vez te ha tocado en un pedacito de hiel? ¿O algo muy amargo que hasta se te seca la boca? Eso es nada. Entonces, viendo el pasaje, yo traía varias citas, pero creo que el tiempo no va a dar. Quiero leer el pasaje y ¿sabes cuál es la intención? Por favor, no digas ya me lo sé, no lo repitas mecánicamente. Te voy a invitar que no repitas en tu mente, que escuches, que abras tu oído. ¿Te parece bien? Para poder llegar al verso 10. Dice así, voy a leer desde el 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, wow, y será puesto muy en alto. Por eso es importante ser expertas, porque tenemos que ser prosperadas, porque es necesario que seamos engrandecidas y porque es bueno ser exaltadas. ¿Dónde se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Por el Espíritu Santo en nosotros. Ya somos santas. Por eso es lo importante valorar lo que ya somos. Y cuando venga un quebranto, ser expertas, tener una reacción, no me gusta la palabra reacción, una acción correcta para tener una buena actitud. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Nadie ha sido desfigurado como él fue desfigurado. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, el propio. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¡Wow! ¡Qué ejemplo!, ¿no? Para adquirir expertise. Un expertise es aprender a callar. Ay, las mujeres tenemos mucho que aprender. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Qué impresionante, que a pesar de toda la rebeldía, Dios dice, mi pueblo. Esto es impresionante. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y dice el verso 10, con todo eso, con todo lo que aquí se nos ha descrito, con todo eso, déjame porque lo quiero leer también en Nueva Traducción Viviente. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fíjate cómo dice el verso 10 acá en Nueva Traducción Viviente. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¡Wow! Todo el plan de Dios de tal manera amó que dio. Traer del cielo, venir en forma de hijo, se aplastó a sí mismo y se dio. ¿Quién haría eso? Yo reconozco mis debilidades, yo no podría golpearme, aplastarme a mí misma. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Por eso Él es el experto. Por eso. ¡Wow! Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos, esto me fascina, el buen plan del Señor prosperará. Te leo todo el verso 10. Te empiezo otra vez porque me falta una parte. Con todo eso, con todo lo que hemos leído, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, puso en él, fue un acto violento, como se nos decía, del quebrantamiento. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad, este es el expertise, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice acá la otra, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Por eso, no te quejes, no me debo de quejar. Dios sabe por qué y Dios sabe hasta cuándo. Concluyo con esto, porque Él siempre da una palabra de aliento. Ve cómo dice el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma.
y quedarás satisfecho. Tu aflicción traerá un fruto y vas a ser satisfecha. Verás el fruto de la aflicción de tu alma. Y por el conocimiento, por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nos vemos la siguiente semana. Ups, necesitamos ser expertas en quebranto. Dios te bendiga.